Hola, soy Jaime San Juan y soy pintor digital. Realizo todos mis trabajos con un iPad Procreate y un dedo. Estudié Bellas Artes, lo que me permitió formarme en técnicas tradicionales analógicas como la pintura al pastel, al óleo o el modelado en barro. Tiempo después llegó a mis manos mi primera tableta digital con la que empecé a realizar mis primeras creaciones, sin invertir grandes cantidades de dinero en herramientas, materiales o alquilar un estudio. Desde entonces, mi trabajo ha sido expuesto en galerías y museos de todo el mundo y he trabajado en marcas como Pixelmator o Apple. Además, he obtenido el reconocimiento del premio Communication Arts. Siempre me ha fascinado la pintura realista e hiperrealista. En mis trabajos hago una fusión de estas, mis pasiones, por lo que utilizo técnicas de composición e iluminación clásicas con elementos y situaciones imposibles. Me encantan los dobles sentidos y en mis obras las cosas raramente son lo que aparentan ser. En este curso de doméstica os voy a enseñar cómo ilustrar de manera realista una situación completamente surrealista. Veremos paso a paso todas las fases del proyecto de creación mientras realizamos una ilustración. Para ello, os enseñaré a configurar el espacio de trabajo de Procreate para que se adecue a vuestras necesidades. Os enseñaré a crear 6 pinceles y también os mostraré los gestos básicos que vais a utilizar a lo largo de todo el proceso. Una vez que tengamos configurado nuestro espacio de trabajo, os enseñaré a realizar el boceto de los elementos en el espacio y después añadiremos todos los detalles finos a ese dibujo para configurar la composición final. Después empezaremos a ilustrar los elementos de la composición desde el más sencillo hasta el más complicado, empezando por los palillos chinos. Os enseñaré a aplicar unos colores base, luces y sombras y trucos para pintar los detalles que le den todo el realismo a la madera. Continuaremos pintando la figura de goma y os enseñaré a aplicar estos pequeños detalles e imperfecciones que le van a dar todo el realismo a la goma. Después continuaremos pintando el cuenco de cerámica, las luces, los reflejos y las texturas en un ambiente poco conocido como se vaya convirtiendo en líquido. Continuaremos pintando un salero de metal y terminaremos con el último objeto, que es una aceitera de cristal. Integraremos todos los objetos en la mesa del bodegón y haremos la luz y las sombras de manera coherente. Y para terminar, os enseñaré cómo exportar vuestro trabajo en Procreate. Solo necesitas un iPad con Procreate y tus manos. Este curso está dirigido a todas aquellas personas interesadas en la ilustración y en la pintura digital, y especialmente a todos aquellos que estén interesados en crear sus propios mundos con un solo dedo.